hemos tomado la decisión de desarrollar el censo de habitantes de calle en un periodo quinquenal entre 2017 y 2021 en 4 cohortes que nos permitieron cubrir secuencialmente diferentes áreas del país, empezando por Bogotá en 2017, pasando a las grandes ciudades en 2019, a los pequeños municipios en 2020 y a las ciudades intermedias en 2021, para poder lograr una caracterización demográfica, socioeconómica, de casi 34.091 personas consideradas como habitantes de calle por su condición en todo el territorio nacional. Eso es importante porque como el censo se hizo en un periodo quinquenal, no significa que comparemos anualmente las cifras que estamos obteniendo para cada cohorte, porque son cifras que todas suman al total de los 1.121 municipios del país que tienen que ser caracterizados en función, en primer lugar, de la presencia o no de habitantes de calle y después de sus características sociales, demográficas, económicas, en términos de salud y en términos de seguridad. En esos 1.121 espacios geográficos que conforman la división político-administrativa, solamente en 392 municipios estamos certificando la presencia de habitantes de calle. Es decir, que existe una gran cantidad de municipios que han certificado oficialmente que no presentan personas en situación de habitabilidad en calle. De esos 392 municipios, es importante resaltar a 6 ciudades que tienen entre 1.000 y más personas habitantes de calle. Con este resultado, lo que nosotros podemos establecer en primer lugar es que aproximadamente 2/3 partes de los 34.091 personas habitantes de calle en el país que estamos oficializando el día de hoy residen en 6 grandes ciudades. En primer lugar, tenemos a 9.538 habitantes en calle en Bogotá, Distrito Capital, a los cuales debemos sumar 4.749 habitantes de calle en Cali, 3.214 en Medellín, 1.795 en Barranquilla, 1.448 en Bucaramanga y finalmente 1.211 en la ciudad de Cúcuta, que recuerden corresponde al 64% no más en 6 ciudades de la totalidad de personas habitantes de calle en el territorio nacional, que aterrizamos a partir de las diferentes cohortes en sus condiciones de perfil demográfico, perfil económico, motivaciones de la situación, perfil de salud y perfil de seguridad y convivencia ciudadana. Aquí es importante recordar un perfil característico que logramos obtener de las personas habitantes de calle es que casi 3 de cada 4 personas habitantes de calle lleva 5 años o más en esta condición. Por eso el periodo quinquenal y por eso el hecho de que cada año sume a un total y por consiguiente no podemos hacer comparaciones intertemporales porque en resumidas cuentas no fuimos 2 veces a una misma ciudad para hacer comparaciones intertemporales, sino que fuimos a diferentes ciudades en cada una de las 4 cohortes del censo de habitantes de calle. Por eso no se pueden hacer comparaciones interanuales y tampoco este resultado nos va a permitir decir si la habitabilidad en calle es más recurrente en 2021 que en el año 2017. Vamos en primer lugar con el capítulo demográfico. El resultado, que es común para las 4 cohortes, es que aproximadamente 9 de cada 10 habitantes de calle son hombres. Adicionalmente, tenemos una participación muy importante de la población entre 25 y 44 años. También tenemos que 1 de cada 2 habitantes de calle en el territorio nacional nació en el mismo municipio en el cual está ejerciendo la habitabilidad en calle y entonces se desarrolló la encuesta.
Sin embargo, en la medida en que las 4 cohortes, sobre todo la cuarta, nos acercó de forma más importante a ciudades intermedias como Cúcuta, Riohacha, Santa Marta y otras ciudades con una importante participación de migración venezolana, encontramos que aproximadamente en 2021 el 16% de las personas que pudimos consolidar como habitantes de calle en 2021 corresponden a haber nacido en otro país, siendo el más frecuente Venezuela. Algo que no sucedía, por ejemplo, en Bogotá en 2017, porque teníamos a menos de 1 de cada 100 habitantes de calle afirmando que su lugar de nacimiento había sido otro país. Tenemos también una participación en las ciudades intermedias de una mayor autorreconocimiento étnico, en particular con el autorreconocimiento negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, que en este caso tenemos que casi 1 de cada 10 de los habitantes de calle que fue efectivamente censado en el año 2021 ejerció el autorreconocimiento negro, afrocolombiano, raizal y palenquero. Son personas que casi en una cuarta parte tienen educación media, un 16% tiene bachillerato y algo que no hay que desconocer, aproximadamente el 5 o 6% tienen educación superior, en donde iniciaron su vida en calle debido a 2 elementos fundamentales: el consumo de sustancias psicoactivas y la conflictividad familiar al interior del hogar. Adicionalmente, casi 3 de cada 4 habitantes en calle llevan 5 años o más en esa condición, un elemento que nos garantiza la consistencia de este censo escalonado o secuencial que nosotros estamos observando, y desafortunadamente las razones para seguir viviendo en calle pues están asociadas a las 2 que generaron el origen. En primer lugar, el consumo de sustancias psicoactivas, pero ya en segundo lugar no aparece tanto la conflictividad, sino las influencias de otras personas o las dificultades económicas, algo que pudimos ver para el 11.4% de los habitantes de calle que reportan en 2021 decir que siguen ejerciendo o siguen viviendo en esas condiciones por las dificultades económicas. En términos de generación de ingresos, pasemos a su dimensión económica. Fundamentalmente se dedican a la recolección de material reciclable, en segundo lugar, a cambio de una limosna, pues están dispuestos a vender dulces en los semáforos, a limpiar vidrios o a estar prestando o vendiendo algún artículo en los semáforos o en las esquinas de las ciudades. Son las 2 actividades más importantes. Sin embargo, se resaltó que para la ola de 2021 el crecimiento de la incidencia de la mendicidad como fuente de actividad económica después de un año tan crítico como fue el año 2020, pues afecta a aproximadamente el 20% de los habitantes de calle que recurren a la mendicidad para poder generar ingresos. Desde la perspectiva de sus redes de apoyo, con las personas con que tienen más contacto son con su mamá o con sus hermanas o hermanos, pero es importante resaltar que 4 de cada 10 habitantes de calle no tienen contacto con absolutamente nadie de su anterior círculo de amigos o de familiares o de compañeros de trabajo. Solamente en Bogotá los programas oficiales son recurrentes para casi 3/4 partes de los habitantes de calle que reciben apoyos o que reciben soporte. Sin embargo, para las cohortes de 2020 y 2021, pues son las ayudas provenientes de algún familiar las que significativamente determinan una fuente de ayuda o de salvamento para esta población habitantes de calle. También tenemos que los problemas odontológicos y de salud son recurrentes, sobre todo los problemas dentales y el dolor abdominal y la diarrea son los hechos más recurrentes en términos de salud. Y adicionalmente, pues tenemos que el consumo de sustancias psicoactivas se concentra fundamentalmente en el cigarrillo, la marihuana y el bazuco como los 3 prevalentes casi para la mitad de la población habitante en calle que ejerce el consumo de sustancias psicoactivas.
Adicionalmente, ellos reportan que las situaciones que afectan la seguridad, en donde destaca Bogotá como el entorno urbano más inseguro para las personas habitantes de calle, en donde aquellos que perciben una inseguridad muy marcada la originan en abusos policiales y en las persecuciones que generan las ollas de tráfico de sustancias psicoactivas en las principales ciudades del país. Y finalmente, pues es importante reconocer que es una población víctima de acciones violentas basadas en golpizas, basada en insultos, pues que requiere mejorar todos estos indicadores para que tengamos una política de convivencia y seguridad ciudadana que reconozca las vulnerabilidades de estos habitantes de calle, pero que al mismo tiempo permita diseñar políticas públicas para incluirlos y nuevamente, ¿por qué no permitirles el ingreso a la vida ciudadana a través de programas de formación para el trabajo y de elementos desde el punto de vista de salud pública para el tratamiento de su consumo recurrente de sustancias psicoactivas, recuerden, concentradas en el cigarrillo, la marihuana y el bazuco para más del 50% de todos ellos.